Persiguiendo el Jade, capítulo 73. El médico militar había interactuado previamente con Fan Chanyu y sabía que ella estaba buscando a alguien. Al escuchar su arrebato, comenzó a sudar frío por ella, pensando que el marqués de Wuhan también estaba en la tienda. Quien sabía qué castigo caería sobre Fan Chanyu si la escuchaba animando a soldados a desertar. Justo cuando estaba a punto de apresurarse en interrumpir, Gonsun Jin lo detuvo, sacudiendo la cabeza con una sonrisa enigmática, haciendo un gesto de silencio, girando la oreja para escuchar la conmoción en el interior. El corazón del médico estaba en su garganta, pensando que la joven simplemente había hablado sin conocer la ley militar. Pero, ¿por qué incluso el asesor militar lo trataba como un espectáculo entretenido? Se quedó nervioso fuera de la tienda, temiendo en el momento en que Si Chen ordenara a alguien que la sacara a rastras para castigarla. En cambio, solo se oían las voces alentadoras de los soldados heridos. Alguien dijo: «Hermano, si yo fuera tú, con una chica que viajara miles de kilómetros para encontrarme, moriría feliz aquí mismo». ¿Quién sabe qué buenas acciones hiciste en tu vida pasada para merecer tal suerte? El resto de nosotros solo esperamos regresar a casa sanos y salvos después de la guerra. E incluso entonces, tal vez no encontremos a nadie que nos iguale, pero mírate, la chica vino a buscarte ella misma. Otros intentaron consolar a Fan Chanyu. «Hermana, sabemos que estás preocupada por tu hombre, pero no puedes decir estas cosas en un campamento militar. La deserción se castiga con la muerte, pero no te preocupes. Si sobrevivió a esas heridas, seguro le espera buena suerte». Fan Chanyu sabía que no debía alentar la deserción. Solo había hablado por la angustia que sentía al ver sus horribles heridas, sabiendo que lo habían reclutado para proteger a su familia y a las otras 9 del castigo. Su corazón estaba lleno de dolor y culpa. Mientras ayudaba a limpiar los restos de medicina de días atrás de las heridas de Si Chen, la mezcla de sangre y medicina creó un hedor insoportable. La carne fresca se entremezclaba con el tejido necrótico. Aplicar la nueva medicina requería raspar la carne muerta. Una lágrima del tamaño de un frijol cayó directamente en su cuenca ocular antes de que Fan Chanyu se diera cuenta de que estaba llorando. Se secó los ojos a toda prisa, tratando de recomponerse, pero su voz seguía sonando ronca. No estaba tratando de obligarlo a desertar. Yo, mirando a Sichen, otra lágrima cayó cuando solo pudo pronunciar 2 palabras. Lo siento. Si no hubiera contraído un falso matrimonio con él, no habría estado en la lista de reclutamiento. Si no fuera por querer proteger a ella y a los vecinos, no habría ido voluntariamente al ejército. Verlo tan gravemente herido en el campo de batalla llenó a Fan Chanyu de desesperación. Si Chen todavía estaba procesando sus palabras anteriores sobre regresar a casa con ella. Al levantar la vista vio las lágrimas en sus ojos y apretó los labios pálidos y agrietados mientras decía: «No llores». Él entendió por qué Fan Chanyu se disculpaba y conocía su culpa, pero aunque quería contarle todo, el momento y el entorno no eran los adecuados, por lo que permaneció en silencio. Era la primera vez que veía llorar a Fan Chanyu. Sentía el pecho apretado y cálido, como si estuviera inmerso en aguas termales, una sensación extraña y desconocida. Quería secarle las lágrimas y abrazarla, pero, ya fuera por la tensión mental de los últimos días, que finalmente se había aliviado, o por las heridas que lo estaban afectando, el cansancio abrumaba su cuerpo. Sus extremidades se sentían pesadas, e incluso tratar de sentarse era una lucha. Fan Chanyu notó su intento de moverse y presionó su hombro hacia abajo, diciendo con los ojos enrojecidos: «No te muevas, espera que el médico trate tus heridas». Luego gritó con urgencia hacia la entrada de la tienda: «¿Dónde está el médico? ¿Ha llegado?». Si Chen observó de perfil y su mirada se posó en su mano que descansaba junto a la cama. La tomó con vacilación y repitió: «No llores». Fan Chanyu contuvo las lágrimas mientras miraba la mano de él, que agarraba débilmente la suya.
Ella le devolvió un abrazo con firmeza. Sus palmas se apretaron fuertemente. Su mano estaba cálida, mientras que la de él estaba fría por la debilidad, pero su conexión parecía generar una suave calidez. Esta fue la primera vez que se tomaron de la mano desde que se conocieron. Como si hubiera formado un entendimiento silencioso a través de este gesto, Fan Chanyu lo miró con ojos claros y decididos y le dijo: «No estoy llorando. No tengas miedos. Trajimos muchas medicinas a la montaña. El médico seguramente te curará». El médico militar, al oír nuevamente el llamado de Fan Chanyu, miró a Gongsun Jin, quien parecía decepcionado por no escuchar lo que esperaba oír, y finalmente condujo al médico a la tienda. El médico se sintió bastante incómodo, pensando en privado que el asesor militar realmente tenía un corazón cruel a pesar de su rostro gentil, decepcionado porque el marqués no había castigado a la mujer. Gongsun Jin, fácilmente reconocible por su túnica blanca y portando un abanico, al entrar los soldados heridos se mostraron notablemente más reservados. Gongsun Jin sonrió cálidamente y dijo: «Descansen tranquilos, soldados. Solo estoy aquí para verificar las heridas de todos y asegurarme de que haya suficientes medicamentos». Sin embargo, su mirada se deslizó discretamente hacia Fan Chanyu. Fan Chanyu miró hacia la entrada cuando escuchó el movimiento, aunque era la primera vez que veía a Gongsun Jin y podía decir que era un funcionario, estaba demasiado concentrada en la condición de Si Chen como para prestarle mucha atención. Inmediatamente se dirigió al médico. «Médico, por favor, examínenlo rápidamente». Cuando ella levantó la mirada, Gongsun Jin vio claramente su rostro y sus ojos de zorro se alzaron en evidente sorpresa. Aunque no carecía de atractivo, la mujer parecía sencilla a primera vista, como una de esas señoritas nobles que habían perdido a sus madres a temprana edad y nunca habían ganado el favor de sus padres, intimidadas por sus hermanas desde la infancia. A diferencia de la delicada y lastimosa Flor, era más como un cachorro callejero encontrado al costado del camino, algo que en ella inexplicablemente ablandaba el corazón. Nadie creería que fuera capaz de descuartizar cerdos con un cuchillo. Gongsun Jin recordó lo que había oído sobre ella y le pareció extraño. Su mirada se posó en los brazos de Fan Chanyu y frunció el ceño. ¿Cómo podían esas delgadas extremidades arrojar a un hombre adulto a varios san de distancia? Quizás el guardia había estado mintiendo. Gongsun Jin miró al guardia que se había encogido en un rincón. Sus miradas se cruzaron, pero el guardia claramente no entendió su mirada interrogativa y parecía desconcertado. Gongsun Jin retiró la mirada sin esperar obtener más respuestas de la expresión tonta del guardia. El médico ya había ido al lado de Fan Chanyu con su botiquín. Al entrar miró nervioso hacia el asiento principal, pero al no ver a Si Chen exhaló un gran suspiro de alivio, pensando que esto explicaba por qué el marqués no se había enojado. Mientras dejaba la caja de medicinas en el suelo y se arremangaba para tomarse el pulso, reconoció quién estaba acostado en el catre militar. Sus piernas se debilitaron al instante, su mente se volvió confusa como una pasta derramada y su expresión estaba conmocionada y confusa. ¿Cómo? ¿Cómo estuvo el marqués aquí? ¿Podría ser que las palabras anteriores de la mujer estuvieran dirigidas al marqués? El médico respiró profundamente varias veces. Al ver al médico congelado con una expresión de horror, Fan Chanyu instó nuevamente: «¡Médico!». El médico miró a Fan Chanyu tragando saliva con dificultad y luego miró a Si Chen a los ojos, que estaba sentado en un sencillo taburete de madera para tomar el pulso. No solo le temblaban demasiado las manos para sentirlo correctamente, sino que también le temblaban las piernas. Después de haber escuchado tanto que no debía, ¿lo silenciaría el marqués para siempre? Fan Chanyu notó que el médico temblaba por todas partes y temió que le tomara el pulso de manera incorrecta. Preguntó preocupada: «Médico, ¿está bien?». En ese breve lapso se habían formado gotas de sudor en la frente del médico como perlas rodantes. La secó con fuerza con la manga y bajó la mirada de Si Chen y forzó una sonrisa y dijo: «No, no, no es nada».
Después de terminar de tomarle el pulso, Fan Chanyu le preguntó de inmediato por el estado de Sichen. El médico se secó el sudor y comenzó ante esa palabra, notando la mirada de advertencia del guardia del marqués, se corrigió rápidamente. Joven maravilloso, esta herida casi alcanzó los órganos internos. Extremadamente peligrosa, solo su fuerte constitución le permitió durar todos estos días, aunque necesita medicamentos rápidos y una recuperación cuidadosa. La pérdida excesiva de sangre probablemente le causará mareos frecuentes estos días. Sería mejor si pudiera comer algo de carne para nutrirse. Después de tomar el pulso, llegó el momento de limpiar el tejido necrótico y aplicar un nuevo medicamento a la herida de Sichen. Al ver que las manos del médico aún temblaban, Fan Chanyu temió que pudiera lastimar accidentalmente a Sichen y se ofreció a hacerlo ella misma. El temblor del médico se debía únicamente al miedo y estaba tratando de calmarse. No podía arriesgarse que Sichen sufriera algún daño, pero también le preocupaba que una mano inexperta manejara el cuchillo. En ese momento Sitchen habló: «Deja que mi esposa lo haga». El corazón del médico volvió a agitarse. ¿Esa mujer era su marquesa nunca antes vista? Fan Chanyu se sorprendió por la forma de dirigirse a él, pero no dijo nada. Incluso el médico estaba sentado en un taburete y le ordenaba a Fan Chanyu que raspara la carne muerta y su barba aún le temblaba. Gongsun Jin también estaba muy sorprendido. Con el pretexto de comprobar cómo estaban los soldados heridos, permaneció descaradamente allí, sin moverse, a pesar de que varias miradas frías de Sichen, su mirada se movía entre Fan Chanyu y Sichen. Fan Chanyu acercó la daga al fuego para esterilizarla. Con toda su atención se centró en el tejido necrótico del pecho de Sichen, ignorando por completo a quienes la rodeaban. Un guardia trajo un paño de algodón limpio para que Sichen lo mordiera, pero él lo rechazó. Fan Chanyu levantó la daga con la otra mano ya presionando ligeramente el pecho y le preguntó: ¿Tienes miedo? Sichen dijo: simplemente hazlo. De repente Fan Chanyu sintió que le picaban los ojos, reprimió todas sus emociones que brotaban de su corazón y se concentró por completo en raspar la carne muerta de su pecho con la mano firme y los labios apretados. Sichen simplemente miró a Fan Chanyu sin pestañear, como si la herida de su pecho y su propia vida fueran asuntos intrascendentes. Ambos tenían la frente cubierta de sudor, pero ninguno emitía un sonido. Cuando Fan Chanyu notó que sus palmas estaban sudando, le pidió a alguien que le trajera un paño para limpiar rápidamente sus manos y el mango de la daga antes de regresar a quitar la carne muerta de la herida. Los músculos de Sichen estaban tensos como una piedra, las venas le sobresalían de los brazos y las sienes, el sudor le goteaba de los párpados, pero ni siquiera pestañeó. Toda la tienda estaba en silencio, extraordinariamente silencioso. Gongsun Jin se paró a un lado sosteniendo su abanico. La burla en sus ojos y la sonrisa habían desaparecido. Era una sensación curiosa. Hace un momento había pensado que, si bien esta mujer y Sichen formaban una pareja visualmente compatible, considerando sus posiciones visuales, no estaba tan seguro si su unión sería una suerte o una desgracia para ella. Ahora, de repente sintió que en todo mundo probablemente no había otra persona además de esta mujer a quien Sichen confiara tan fácilmente su vida. Si podía darle su vida, ¿cómo podría permitir que ella sufriera el más mínimo agravio en la compleja sociedad capital? En cuanto a si esta mujer era digna de Sichen, se podía inspirar tanta devoción voluntaria en él, ¿qué derecho tenían los demás a juzgar si ella era lo suficiente buena o digna? Golpeó suavemente los huesos de su abanico contra la palma y sus labios se curvaron en una ligera sonrisa. El video no inicia. Cuando Fan Chanyu terminó de raspar el último trozo de carne muerta, el peso de Sichen, toda su espalda estaba empapada en sudor. Se volvió hacia el médico y le dijo: «Está hecho». El médico roció apresuradamente una botella de medicamento para las heridas, aplicó las hierbas que había molido durante ese tiempo
instruyendo que sería mejor no levantarse de la cama durante los próximos días, evitar levantar objetos pesados hasta que la herida estuviera completamente curada. Fan Chen-yu permaneció en silencio a un lado. Después de haber visto suficiente del espectáculo, Gong Sun-jin finalmente pronunció algunas palabras de consuelo para los soldados heridos cuando Si-chen le lanzó otra mirada fría. Después de mirar a Si-chen prometiéndole guardar su secreto, se despidió tranquilamente del médico. Después que todos se fueron, el guardia, sintiéndose incómodo por permanecer adentro por temor que Fan Chanyu notara que algo andaba mal, también salió. Solo entonces Fan Chanyu le preguntó en voz baja a Si-chen: ¿te duele? Si-chen negó con la cabeza y dijo: no duele. Los ojos de Fan Chanyu todavía estaban ligeramente rojos. La medicina que había preparado antes ayudaría a prevenir que la herida se infectara, y Si-chen podría beberla. Le acercó un cuenco y se lo fue dando cucharada a cucharada. Al verlo tan débil, le dijo con tristeza: deberías haber firmado los papeles de divorcio antes. Si-chen se atragantó un bocado del medicamento y inmediatamente comenzó a toser desgarradoramente.